¿Por qué me parezco a mamá y a papá? Papá dice que me parezco a él. Mamá dice que me parezco a ella. Yo no sé quién tiene la razón. Cuando miro mis ojos, pienso que se parecen a los de mi papá, pero cuando veo mi nariz, noto que es muy parecida a la de mi mamá. ¿A quién me parezco? Me parezco a mi mamá y también a mi papá. Aunque cada persona tiene rasgos que lo distinguen de los demás, todos nos parecemos a nuestros papás. Nos parecemos a nuestros papás porque heredamos sus genes. Te pareces a tu mamá y a tu papá porque ellos te heredaron sus rasgos físicos. A esto se le llama herencia genética. Mírate en el espejo. ¿En qué te pareces a ellos? Tengo las orejas de mi mamá y tengo el cabello lacio, como mi papá. Mis ojos son oscuros, como los de mi papá. Las líneas de mis manos son muy parecidas a las de mi papá. El segundo dedo de mi pie es más largo que los demás. Mi mamá lo tiene igual. Los miembros de una familia se parecen entre sí, porque comparten los mismos genes. Tu abuelo y tu abuela paternos les transmitieron sus genes a tu papá. Tu abuelo y tu abuela maternos le transmitieron sus genes a tu mamá. Tu mamá y tu papá te transmitieron sus genes, por eso te pareces a ellos. La nariz de mi papá es abultada, como la de mi abuelo. Los ojos de mi papá son oscuros, como los de mi abuela. Los ojos de mi mamá son café claro, como los de su papá, y tiene la nariz respingada, como su mamá. Mis ojos son oscuros, como los de mi papá, y mi nariz es respingada, como la de mi mamá. Pero mi papá no se quitó los ojos para dármelos. Mi mamá tampoco me prestó su nariz para que yo la usara. Entonces, ¿cómo puedo tener los mismos ojos y la misma nariz que ellos? Tal vez alguien hizo unos ojos y una nariz idénticos a los de mis papás y me los pegó en la cara. El responsable. Dentro de ti hay un agente que determina la forma de tus ojos, de tu nariz y del resto de tu cuerpo. Se llama gen y tus papás te lo heredaron. ¿Cómo heredaste los rasgos físicos de tus papás? Tu mamá y tu papá te transmitieron sus rasgos físicos a través de sus genes. La mitad de tus genes te lo dio tu mamá y la otra mitad te los dio tu papá. El espermatozoide que estaba dentro del cuerpo de tu papá contenía la mitad de tus genes. El óvulo que estaba dentro del cuerpo de tu mamá contenía la otra mitad. Cuando el espermatozoide de tu papá se unió al óvulo de tu mamá, los genes de cada uno de ellos se combinaron y dieron forma a una nueva célula llamada cigoto. El cigoto se dividió en 2, luego en 4 y siguió dividiéndose hasta convertirse en un ser humano. Creciste dentro de tu mamá durante 280 días, hasta que finalmente naciste. En tu cuerpo llevas los genes que te heredaron tus padres y que determinan cómo eres. Si la mitad de mis genes son de mi mamá y la otra mitad son de mi papá, entonces una mitad mía debería ser igual a mi papá y la otra igual a mi mamá. Pero yo no me veo así. ¿Por qué la mitad de mi cuerpo no es igual a la de mi mamá y la otra mitad no es igual a la de mi papá? Algunos genes son más fuertes que otros. Los genes se organizan en parejas. Un gen viene de tu papá y el otro de tu mamá. Cuando tu cuerpo se está formando, los genes se activan. Si el gen que te transmitió tu papá es más fuerte, entonces la parte de tu cuerpo que está formado se parecerá a tu papá. Pero si el gen de tu mamá se impone, se parecerá a tu mamá. Cada uno de tus rasgos puede tomar una de dos formas, la del gen que aporta tu mamá o la del que aportó tu papá. Como no puedes tener la nariz abultada y respingada al mismo tiempo, una forma siempre dominará sobre la otra. El gen de los ojos oscuros es dominante, por eso tengo ojos oscuros. El gen del cabello rizado es más fuerte, por eso tengo el cabello rizado. El gen de las pecas se impuso, así que tengo muchas pecas. Como el gen de los hoyuelos es dominante, yo tengo hoyuelos. El nacimiento de mi cabello forma una V en mi frente porque ese gen es más fuerte. Los genes que separan el lóbulo de la oreja del rostro se impusieron, así que mis lóbulos están separados de mi rostro. Tengo la barbilla partida porque los genes asociados a ellos son dominantes.
Puedo hacer un taquito con mi lengua porque el gen asociado a esta característica se impuso. El gen más fuerte o dominante determina cómo será cada uno de tus rasgos físicos. En cada pareja de genes, uno de ellos siempre será más fuerte que el otro. Este será el gen que se manifestará. Imagina, por ejemplo, que el gen asociado con el color de tus ojos puede tomar la forma negro que aporta tu papá o la forma café que aportó tu mamá. Si tus ojos son negros, esto quiere decir que el gen que aportó tu papá es más fuerte y dominó sobre la forma que aportó tu mamá. Por esa razón, una mitad de ti no es exactamente igual a tu papá, ni la otra mitad es idéntica a tu mamá, pues tu aspecto depende de los genes dominantes asociados a cada uno de tus rasgos. Cuando me miro en el espejo, veo mis ojos, mi nariz y mis piernas. Si abro la boca muy grande, puedo verme hasta la garganta, pero no puedo ver mis genes. ¿En qué parte de mi cuerpo están los genes? Los genes se encuentran en tus células. Tu cuerpo está formado por células. Son tan pequeñas que es imposible apreciarlas a simple vista. Los genes que definen las características de tu cuerpo están en el interior de tus células. Vamos a ver cómo son las células de tus piernas. Las células son la unidad más pequeña de tu cuerpo. Tu cuerpo está formado por muchísimas células. Son tantas que no puedes contarlas. Tu piel, tus ojos e incluso tu corazón están hechos de células. La membrana celular. Cada célula está rodeada de una delgada capa llamada membrana celular, la cual contiene y delimita la célula. Dentro de esta membrana hay diferentes sustancias que mantienen activas a las células. El núcleo de la célula. En el centro de la célula se encuentra el núcleo, el cual controla todas las funciones celulares. En su interior hay cromosomas, formados por hebras muy finas. Cada persona tiene 23 pares de cromosomas en cada una de sus células. Los genes que te transmitieron tu mamá y tu papá se encuentran en los cromosomas. Ahora sé que mis genes se encuentran dentro del núcleo de mis células, las cuales son tan pequeñas que no puedo verlas por más que abra los ojos. Pero, ¿qué forma tendrán mis genes? ¿Son redondos como balones de fútbol o largos y delgados como palillos chinos? ¿Cómo son los genes? En los cromosomas está el ADN. Los cromosomas parecen hebras largas y finas de hilo trenzado, las cuales están hechas de una sustancia llamada ADN. En el ADN están tus genes y se ven así. Si puedes extender todo el ADN que hay en una sola célula, obtendrías una hebra que mediría casi 2 metros de largo. En el interior del ADN se encuentran los genes que determinan tu aspecto. ¿De qué está hecho el ADN? El ADN está compuesto de varias sustancias simples, entre ellas la adenina, la timina, la citosina y la guanina. Según el orden en que se combinan estas sustancias, los genes determinan una característica u otra. Así que debo mi apariencia a los genes. ¿Me harían caso si les dijera cómo quiero verme? Hagan que mis piernas sean más largas. Quiero que mi cabello sea largo, hermoso y brillante. Quiero tener ojos grandes. ¿Cómo hacen los genes para determinar mi aspecto? Los genes dan órdenes a las células. Además de determinar la apariencia del cuerpo, los genes también dan instrucciones a las células para que realicen varias funciones. Cuando los genes que se encuentran en el interior de la célula se comportan de cierta manera, la célula sigue las instrucciones que ellos le dictan. Tu cuerpo está hecho de genes. El cigoto que resultó de la unión del espermatozoide de tu papá y del óvulo de tu mamá eran una sola célula. Luego se dividió para dar origen a muchísimas células, las cuales conforman tu cuerpo. Cada célula tiene los mismos genes que la original, pero ciertos genes se activan dependiendo de la parte del cuerpo en que se encuentra la célula. Por ejemplo, algunas células forman las manos y otras las piernas. El cigoto se divide y genera muchas células nuevas. Al principio parece una pelota hueca. En su interior se encuentra el grupo de células que, al multiplicarse y crecer, darán forma al cuerpo. El exterior de la pelota se convertirá en la placenta, la cual conecta al bebé con su mamá y le permite alimentarse y respirar.
Las células continuarán multiplicándose para dar forma a un embrión, que después se transformará en un bebé. Los genes decidirán qué parte del cuerpo formará cada célula. Los genes determinan las funciones de las células. Las células de nuestro cuerpo tienen diferentes formas y funciones. Algunas transportan oxígeno y otras dan forma a los huesos. Los genes que están en el interior de todas las células son iguales, pero reaccionan de manera distinta dependiendo del tipo de célula en la que se encuentren. Por esta razón, las células de nuestro cuerpo desempeñan diferentes funciones. Cuando como mi platillo favorito, mis genes también se alimentan. Y si crezco, crecen junto conmigo. Si yo cambio, mis genes también cambian. Los genes casi nunca cambian. Cuando tu cuerpo genera células nuevas para reemplazar a las viejas, la información genética queda intacta. Los genes rara vez cambian a lo largo de la vida. ¿Cómo se reproducen los genes? Aunque las células que conforman tu cuerpo mueren y se regeneran constantemente, los genes permanecen iguales. Cada célula nueva puede realizar la misma actividad que la célula anterior, debido a que se reproducen de esta manera. Los genes permiten que la célula dé origen a otra célula exactamente igual a sí misma. El ADN se abre en dos partes. Cada una de ellas sirve de base para formar una nueva cadena de ADN. Ahora hay dos cadenas iguales de ADN. La célula se divide por la mitad. Y ahora hay dos células iguales y ambas tienen exactamente el mismo ADN. A pesar de que hay una célula nueva, tu cuerpo sigue siendo el mismo. ¿Por qué a veces cambian los genes? Algunas condiciones ambientales dañinas, como el exceso de luz solar o el humo del cigarro, puede provocar que tus genes se deformen. Cuando esto sucede, el gen dañado puede dar instrucciones erróneas y generar células incorrectas como las células cancerosas. Sin embargo, cada célula contiene una sustancia que sirve para reparar los genes dañados. Cuando un gen sufre un daño irreparable, esta sustancia puede llegar a destruir la célula para impedir que el gen se reproduzca o dé instrucciones equivocadas. ¿Todos los seres vivos se parecen a sus padres? El ser humano se parece a sus padres porque heredan el ADN de ambos. Con otros seres vivos sucede lo mismo. En los reptiles, el espermatozoide del macho fecunda al óvulo en el cuerpo de la hembra. La hembra pone huevos y el bebé reptil se desarrolla en su interior. Las crías rompen el cascarón, son iguales a sus padres. En los peces, la hembra esparce la hueva, es decir, sus óvulos, en el agua. Luego, el macho esparce su semen sobre la hueva para fecundarla. Los peces empiezan a desarrollarse dentro de los huevecillos. Las crías salen de los huevecillos. ¿Cómo se parecen a sus padres? En los mamíferos, el macho y la hembra copulan. El espermatozoide fecunda el óvulo en el cuerpo de la hembra. El feto crece día a día en el vientre de la hembra. La hembra da a luz a las crías, que se parecen mucho a sus padres. Las plantas y los árboles también se parecen a sus padres. El polen es transportado del estambre al interior del pistilo para unirse al óvulo. Cuando el polen se une al óvulo, se produce una semilla. La semilla cae en la tierra y germina. Crece una planta muy similar a la planta que generó la semilla. ¿Y las bacterias también se parecen a sus padres? Las bacterias no tienen núcleo, solo cromosomas. El cromosoma produce otro idéntico. La bacteria se divide y se origina una bacteria idéntica a la original.